Hola, curiosas y curiosos del deporte. Los atletas y deportistas más legendarios son aquellos que han marcado una época en su disciplina y que dejan una huella imborrable en ella. Aclamados por los aficionados y seguidores a nivel mundial, estos humanos se ganan un lugar en la memoria de todos. Pero hay leyendas que no se terminan de escribir, carreras que se ven cortadas por tragedias. Y hoy te contaré de una de las más memorables, la historia de un piloto que, aunque no terminó su carrera, hizo tanto en el tiempo que compitió que su muerte solo le catapultó al estatus legendario. Estoy hablando, claro, del brasileño Ayrton Senna, el tricampeón de Fórmula 1 que ha inspirado a tantos otros pilotos y que deslumbró al mundo de las carreras automovilísticas con su técnica única al volante, su actitud competitiva y sus memorables victorias. Para muchos, el más rápido de la historia. Un campeón carismático. Una figura brasileña tan importante como los grandes futbolistas del país amazónico. Y nada, si te gusta el deporte no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Soy JJ Priego y esto es Leyendas del Deporte. Ayrton Senna da Silva nació el 21 de marzo de 1960 en el seno de una familia adinerada de Sao Paulo, en Brasil. Su padre nunca soñó que su hijo alcanzaría la fama del automovilismo cuando construyó un kart para el pequeño Ayrton de solo 3 años. Pero los que son grandes lo llevan en el ADN. Apenas Ayrton se montó en el kart, la conexión fue natural. Y sus habilidades al volante sorprendieron a familiares, amigos y vecinos. Con su cochecito de juguete, Senna ya se preparaba para las grandes pistas. A los 8 años corrió su primera carrera, en un kart mucho más elaborado contra niños que le doblaban la edad. Aunque fue a los 13 que compitió seriamente por primera vez en el Campeonato Paulista de Karting, donde por supuesto ganó. A sus 18 años, Ayrton Senna fue contratado por el equipo DAP de Italia. Y ese era su primer contrato internacional. Y así siguió compitiendo en los karts y cosechando triunfos, pero sobre todo fue feliz. Senna siempre recordaba la época del karting como la más divertida de su carrera. De hecho, según cuenta su hermana, fue en los karts donde perfeccionó su técnica de manejo bajo la lluvia, lo que le llevaría más adelante a la fama mundial. En 1981, a sus 21 años, Ayrton se mudó a Inglaterra para así empezar a competir en coches de carreras reales, monoplazas en la Fórmula Ford 1600. Y a pesar de ganar el torneo, Ayrton empezó a sentirse presionado por su matrimonio, por lo que regresó a Brasil. Aunque eso no duraría mucho, ya que un equipo inglés le ofreció un nuevo contrato poco después y regresó a Europa con las pilas puestas y divorciado para seguir ganando carreras. Y en 1983, Senna dio el salto a la Fórmula 3 de Gran Bretaña. Y por sus siempre llamativas cualidades como piloto, llamó la atención de las grandes escuderías de la Fórmula 1, Williams, McLaren y Brabham. Sin embargo, Senna no entró por la puerta grande. Ninguna de esas marcas finalmente lo firmaron y terminó aceptando la oferta de Toleman, un equipo relativamente nuevo. Pero no importa, la puerta grande rápidamente se abriría para él. Piensa curioso que ese primer año, sin el mejor de los monoplazas, quedó noveno en la clasificación final, y Lotus le ofrecería cambiar de equipo al terminar el Tour. Ya en Lotus ganó sus primeras carreras en la categoría reina del automovilismo, quedándose con los grandes premios de Portugal y Bélgica, y además consiguió 7 pole positions, incluso más que el campeón de ese año 1985. Que fue su futuro compañero y máximo rival, Alain Prost. En 1986 terminó cuarto, pero en 1987, por primera vez, peleó el campeonato. Fue en ese momento cuando decidió irse a una nueva escudería, que pudiera ofrecerle un mejor motor para mejorar su posición final. En 1987, Ayrton Senna y Alain Prost serían los pilotos de la escudería McLaren. El piloto francés mismo sugirió la llegada del brasileño al equipo, algo de lo que más adelante se arrepentiría. Prost pensó en el equipo, pero Senna desde el primer día pensó en él mismo, en ganar.
Y así inició la mítica rivalidad entre ambos. En 1987 se vieron las primeras carreras memorables entre ambos, como aquella de Portugal o la de Japón, que definió el título. En aquella contienda, Senna había ganado la pole, pero en el arranque su motor no encendió. Tuvo que esperar minutos para poder andar y todo parecía perdido. Pero no, el paulista empezó a remontar hasta quedar mano a mano con Prost. Y para mala suerte del francés, empezó a llover. Y claro, para el rey de la pista mojada no lo iba a desaprovechar. Así, a sus 28 años, Ayrton Senna se coronó por primera vez como campeón de la Fórmula 1. Y ojo, que eso fue apenas el comienzo de la durísima rivalidad entre los pilotos. Al año siguiente la lucha escaló por una polémica entre ambos en el Gran Premio de San Marino, cuando Senna aparentemente rompió un pacto de no agresión al pasar a su compañero de equipo. Esa temporada, con fallos en el automóvil y algunos errores al volante, le costaron el campeonato que se llevó finalmente Prost. Pero lo más recordado fue en el circuito de Suzuka, en Japón, cuando ambos pilotos colisionaron. Senna fue ayudado por comisarios para volver a la carrera y terminó primero. Pero fue descalificado y sancionado automáticamente por la FIA, dejando el título en bandeja para Prost. El piloto francés no siguió en McLaren en 1990 y firmó con Ferrari. Así que Ayrton fue de nuevo para ganar el campeonato. Pero eso sí, no antes sin vengarse de Prost. En el mismo circuito de Japón, el francés debía ganar para mantener la lucha por el liderato. Pero Senna decidió chocarle, quedando ambos fuera de carrera. Pero eso sí, manteniendo el liderato para él. Y claro, Prost calificó la movida de repugnante, mientras que Senna alegó que había sido mal colocado en la pole position y que a pesar de haberla ganado, inició por el lado sucio. Entonces, hizo eso en consecuencia. Y también estaba bastante enojado por la descalificación del año anterior. En 1992, Prost, considerando el retiro, no fue gran competidor para Senna, que logró su tercer campeonato de Fórmula 1 ganando 7 carreras. Y su lucha fue con el británico Mansell, también de Ferrari. Al año siguiente, Ayrton Senna completó una temporada para el olvido, ya que Williams estrenó un nuevo coche, el Williams FW14B Renault, con suspensión activa. Y Senna alegaba que McLaren no le podía competir, y por eso decidió no renovar con el equipo a final de temporada. Su deseo era ir a Williams, pero adivina quién era el piloto que ya había firmado por esa escudería. Pues sí, Alain Prost. El francés en su contrato incluyó una cláusula que vetaba a Senna de ser su compañero. Sí, no lo quería de compañero de equipo, por lo que el paulista le llamó cobarde públicamente. McLaren convenció a Senna de correr un año más con la escudería, pero en 1993 tampoco fue un buen año para Ayrton. Ganó carreras, sí, algunas memorables, como la del Gran Premio de Europa, donde dobló a sus seguidores más cercanos, pero no pudo competirle a Prost y a su Williams. Pero en 1994 la cláusula de Prost venció y Williams incorporó a Senna. El francés, que tenía un año más de contrato, se retiró definitivamente del deporte. Y así, el brasileño partía como favorito, pero nada salió como lo esperado. Desde sus primeras carreras, Senna dijo que no se sentía cómodo en el coche y firmó un comienzo de temporada discreto. Llegó el Gran Premio de San Marino y el Williams le volvió a fallar. En la vuelta 7, el coche de Senna no tomó la infame curva Tumburello e impactó a casi 200 km por hora contra una pared de cemento, y un perdigón de la llanta delantera atravesó el casco amarillo del astro brasileño y se incrustó en su cráneo. La carrera siguió y fue ganada por Michael Schumacher, pero Senna, trasladado en helicóptero a un hospital, no sobrevivió. La razón detrás del fallo del automóvil nunca quedó totalmente clara. El juicio duró años y Williams nunca se responsabilizó por el accidente. Su ataúd fue llevado a Sao Paulo, donde millones acompañaron a Senna en su despedida. Fue un funeral memorable, que marcó un antes y un después en el deporte. Senna fue adorado por millones, y los homenajes que se le han hecho son incontables. No solo por su habilidad, sino por su carisma, sus palabras e incluso en varias ocasiones por su compañerismo. Y es que muchos recuerdan cuando salvó la vida de Eric Comas en el Gran Premio de Bélgica en 1992. El piloto francés tuvo un duro accidente y quedó inconsciente. El único en detenerse para ayudarle fue Senna. El brasileño corrió por la pista, apagó el coche de Comas y luego sostuvo su cabeza para estabilizar su respiración hasta la llegada de los médicos. También se sabe que el día que Ayrton murió, dentro de su coche llevaba la bandera de Austria, que iba a usar para homenajear a Roland Ratzenberger, quien falleció el día anterior en las pruebas.
Por sus proezas en el volante y lejos de él, estadios, carreteras y coches y mucho más llevan el nombre del piloto en su honor, en su memoria. La selección de Brasil, así como el Corinthians, equipo que Senna seguía, le han recordado más de una vez. Además de sus 3 campeonatos, sigue siendo el maestro del Gran Premio de Mónaco, con sus 6 victorias. 5 de ellas seguidas desde 1989. Su peor posición en esa carrera fue el tercer puesto. Allí era superdominante. Curiosamente, 5 años antes de su accidente, Senna había recorrido la curva de Tumburello, preocupado por varios accidentes que ahí ya habían ocurrido. El piloto propuso algunos cambios, que no se pudieron hacer por la presencia del río Santerno. Hasta dijo que algún día alguien puede morir aquí. Y lamentablemente tuvo razón. Y 20 años después de su muerte, Luca Cordero di Montezemolo en una entrevista admitió que Senna lo había llamado el mismo año de su accidente para irse a Ferrari, en descontento con el coche de Williams. Y con Prost, pues tras el retiro del francés, las cosas se habían suavizado. Incluso ocurrió una llamada entre ambos para hacer las paces tras el accidente de Ratzenberger, solo unas horas antes del accidente de Senna. Ayrton era un hombre inteligente, estudiado, carismático y caritativo, ya que donó muchísimo a distintas causas, sobre todo educativas y contra la pobreza, aunque nunca lo hizo público. Incluso hoy su fundación sigue funcionando y aportando en estas causas. Y tras su muerte, solo un piloto ha fallecido en una carrera de Fórmula 1. Y los estándares de seguridad se modificaron y fortalecieron para siempre. Un legado imborrable de un deportista inolvidable. ¿Y tú, cómo recuerdas a Senna? ¿Te ha gustado el vídeo? Déjamelo saber en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que mirar este vídeo aquí, que seguro que si te ha gustado este también te encantará. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.